Muy bien, y a propósito de la audiencia privada que sostendrá este domingo el máximo jerarca de la Iglesia Católica con el presidente Nicolás Maduro, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que el Papa Francisco podrá o no influenciar a Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos de su régimen. Ahí está la pregunta en la parte inferior de nuestra pantalla. También están apareciendo las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Ustedes opinan y a lo largo de este programa vamos a estar leyendo cada una de sus opiniones. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy en nuestros estudios de Caracas, Venezuela. Para mí es un gusto tener hoy en mi panel del programa La Noche Antonieta Mendoza de López. Ella es la mamá del preso político venezolano Leopoldo López, quien está detenido desde el 18 de febrero del año 2014. Señora Antonieta, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches. En Washington, en los Estados Unidos, está José Miguel Vivanco, es director de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Un agrado estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Para mí también lo es, señor Vivanco. Voy a comenzar con la señora Antonieta. Como le dije al comienzo, para nosotros es un gusto estar con ella. Ella es la mamá de Leopoldo López. Hace ya varios meses no la teníamos en el programa La Noche. Y pues es importante tenerla en nuestro espacio porque precisamente ella ha tenido la oportunidad de dialogar con su hijo, con Leopoldo López, y nos puede entregar un parte de la situación que él está enfrentando en este momento. Señora Antonieta, ¿cómo se encuentra su hijo luego de 2 semanas de huelga de hambre? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia de NTN 24. Es una manera de llevar el mensaje sobre Leopoldo, sobre Daniel y sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. Vi a Leopoldo el lunes 1 de junio, día de la audiencia. Quiero destacar que esa audiencia fue suspendida por 15 días. Se metió en un congelador cuando el presidente Felipe González anunció que se iba a incorporar a la asesoría técnica de la defensa legal de Leopoldo. La audiencia se reinició el 1 de junio. Quiero destacar que nosotros, a través de nuestro abogado Juan Carlos Gutiérrez, solicitó que Leopoldo fuera trasladado en una ambulancia con un tapaboca, pareciera lo mínimo, y luego que lo llevaran directamente a la sala de la audiencia y que no lo dejaran esperando 4 o 5 horas en los calabozos del Palacio de Justicia. Los calabozos del Palacio de Justicia es un sitio infrahumano, es un sitio que no tiene los mínimos requerimientos que puede tener un espacio para que los imputados esperen las audiencias. Todas esas solicitudes fueron negadas. Leopoldo fue trasladado después de una semana en huelga de hambre en uno de los vehículos de Senapromil entre 2 militares custodios sin tapaboca. Llegó a las 5 de la mañana y lo tiraron en el calabozo. Lo tiraron en ese calabozo que ni siquiera se había limpiado del día anterior. Lo tuvieron 4 horas esperando y lo subieron a la audiencia. ¿Cómo vi yo como madre a Leopoldo? Lo vi mucho más delgado. Creo que para ese momento había perdido alrededor de 6 o 7 kilos. Pero muy impresionante, lo vi firme. Señora con Antonieta, una mirada. usted dice que lo encontró firme. Sí. Ellos exactamente, ¿por qué razón están llevando a cabo esta huelga de hambre y exactamente qué están exigiendo? Bueno, yo creo que la huelga de hambre, yo creo que todos los casos de la historia, la huelga de hambre es un derecho a la protesta llevado al máximo cuando hay una causa, una gran causa por la cual luchar. Y Leopoldo y Daniel, su causa es Venezuela. Tienen 15 meses presos injustamente. Desde el mes de julio hemos estado asistiendo a las audiencias. Han pasado 100 testigos en el caso de Leopoldo del Ministerio Público y no ha habido una sola prueba, un solo testimonio que pueda confirmar que Leopoldo tuvo que ver algo con los hechos violentos del 12 de febrero. ¿Por qué Leopoldo y Daniel? Leopoldo y Daniel están buscando la salida para una mejor de Venezuela. Están denunciando la crisis de Venezuela, la crisis social, la crisis política, la crisis económica, la crisis por la escasez, la crisis por la inflación, la crisis por la inseguridad.
Cada media hora muere un venezolano. Y están, básicamente, así lo dijo Leopoldo cuando tomó el estrado en la audiencia el 1 de junio. Nosotros luchamos no por nuestra liberación, estamos luchando por la liberación de los 77 héroes anónimos que están presos desde hace un año. La gran mayoría ni siquiera han tenido la oportunidad de tener una audiencia preliminar. ¿Y cuál fue el crimen de ellos? El crimen fue salir a protestar pacíficamente. El disentir no es un crimen. El disentir en una dictadura como esta es un crimen y ahí tenemos los resultados. Y quiero repetir, el petitorio de Leopoldo y Daniel, dime. Hay algo que también esta semana generó mucho impacto, señora Antonieta, y tuvo que ver con esa protesta simbólica que usted y otras mujeres en Venezuela están adelantando. También lo hizo Patricia de Ceballos, la esposa de Daniel Ceballos, otro de los presos políticos. La última vez que usted vino acá al programa de la noche tenía su cabello largo. Y esta semana nos sorprendió usted a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver las imágenes que usted misma tomó y publicó, en las cuales usted se corta el cabello y hace una protesta simbólica para llamar la atención de los venezolanos frente a la situación que enfrenta la justicia en su país. ¿Por qué razón usted hizo esta protesta y cuál es el objetivo que tiene, señora, en ese momento? ¿Qué crees tú que puede sentir la madre de Leopoldo López, que tiene 15 meses preso injustamente y que ahora tiene 12 días en huelga de hambre? Lo mínimo que puedo hacer es cortarme el cabello para protestar por la injusticia de Venezuela. Y el mensaje que usted quiere dar al resto de las mujeres, al resto de las personas en Venezuela con esta protesta, ¿cuál es? Bueno, mira, ese es un tema, te voy a decir, bastante personal. Uno asume una manera de protestar, pero hay miles de maneras de protestar. Tenemos gente cercana que está haciendo ayunos por 24, por 48 horas, personas que están orando. Hemos tenido una grandísima resonancia con el tema de la vigilia de mañana hasta el domingo. Venezuela entera y la comunidad internacional va a estar orando juntos para que de alguna manera la reunión de su santidad con el presidente Maduro, algo tiene que salir. Yo como madre, yo quiero que Leopoldo levante la huelga de hambre, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a querer? Pero señores, régimen de Nicolás Maduro, tiene que haber un gesto, tiene que haber una respuesta al petitorio para que Leopoldo, Daniel y los 24 jóvenes que están en huelga de hambre levanten esta huelga de hambre, que es una huelga de hambre legítima, democrática y constitucional. Señora Antonieta, pues permítame, voy a Washington, en los Estados Unidos, con José Miguel Vivanco. Él es director de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, escuchábamos a la mamá. Es la voz, el relato de una de las víctimas directas de esa represión que usted ha denunciado en diferentes informes. Usted, como director de las Américas de Human Rights Watch, señor Vivanco, ¿qué espera de ese encuentro que va a sostener este domingo el presidente Nicolás Maduro con el Papa Francisco en la ciudad de Roma, en el Vaticano? Nuestra esperanza es que el Papa Francisco plantee directamente al presidente Maduro sus preocupaciones en materia de derechos humanos. Y precisamente con ese objetivo es que el día de hoy le enviamos una carta pública al Papa Francisco, en la que hacíamos referencia a 4 temas que nos parecen de la mayor importancia. La primera es la liberación inmediata e incondicional de los dirigentes políticos, opositores, presos o que están sujetos a persecución penal injusta, como son los casos mencionados, encabezados, por cierto, por Leopoldo López y por Ceballos. También hacíamos en esa carta una referencia detallada a la situación del alcalde Ledesma y de otros dirigentes políticos que sufren la persecución del régimen. En segundo término, le hacíamos referencia al Papa respecto de la falta de independencia del Poder Judicial.
y le dábamos ejemplos en esta nota, en esta carta, de lo que en la práctica ha pasado a ser un poder del Estado, se ha convertido en los hechos en una entidad, en una agencia subordinada al control del Poder Ejecutivo, lo cual expone a los venezolanos que sufren arbitrariedades y persecución por parte del régimen de Maduro a una situación de total indefensión. También, por otro lado, hacíamos referencia en esta comunicación al Papa sobre la necesidad de hacer justicia, de castigar a aquellos agentes del Estado y aquellos miembros de esas pandillas de criminales armados que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos a partir de las protestas que se generaron en febrero del año pasado y que hasta ahora no han rendido cuentas, no han sido procesados o castigados por estos hechos abusivos que constituyen, de hecho, crímenes en Venezuela. Señor Vivanco, ¿usted cree que en este encuentro el Papa va a recibir todas estas reivindicaciones? Está la carta que usted ha entregado, también los expresidentes del continente, muchos de ellos le han enviado una carta al Papa, también pidiéndole que interceda ante Nicolás Maduro frente a esas peticiones. También lo han hecho, lo van a hacer en las próximas horas los familiares de los presos políticos en una vigilia. ¿Usted cree que todos estos hechos, primero, por un lado, van a llevar a que el Papa le plantee esto a Nicolás Maduro y por el otro lado, ¿usted cree que Maduro sí lo escuchará? Mire, el Papa Francisco ha dado muestras de ser un Papa con los pies en la tierra. A diferencia de algunos, de otros papas, este Papa ha mostrado tener una sensibilidad, una receptividad especial hacia problemas de este mundo y ha tomado posiciones, yo diría en algunos casos hasta controversiales, pero que parecen inspiradas en un humanismo que lo ha destacado al Papa y que lo ha convertido en una figura de gran popularidad, no solo en esta región, sino también en el resto del mundo, en otras regiones del mundo. Yo confío en que el Papa aproveche esta ocasión, esta audiencia que es privada, para plantearle con toda franqueza las preocupaciones, los retrocesos, los atropellos, las medidas arbitrarias y caprichosas que adopta el régimen de Maduro contra las libertades públicas, contra la libertad de expresión, contra la sociedad civil, estigmatizando a aquellos que defienden derechos fundamentales y también, por cierto, contra líderes de oposición injustamente perseguidos hoy día en Venezuela. Si Maduro va a reaccionar positivamente y va a respetar y va a tomar con seriedad las expresiones, los planteamientos, las peticiones que le pueda formular el Papa Francisco, ya eso es otra historia, ese es otro cuento. Pero veremos, por lo menos, ojalá, esa es nuestra esperanza, que el Papa aproveche esta oportunidad única para confrontar a Maduro con su récord en derechos humanos, que es un récord deplorable de abusos y de violaciones a las libertades públicas. Señor Vivanco, permítame, voy con la señora Antonieta de López en Caracas, Venezuela. Ella es la mamá del preso político Leopoldo López. Señora Antonieta, ¿ustedes cuál es el mensaje que le están enviando al Papa y específicamente qué esperan del Papa Francisco en esa audiencia privada que va a sostener este domingo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Nosotros, la familia, y yo creo que la familia venezolana tiene puestas sus esperanzas en esa reunión privada. Yo estoy segura que su santidad le transmitirá al presidente Maduro. Sabemos que está muy encima y conoce perfectamente la situación que está viviendo Venezuela. Estoy segura que le pedirá, le solicitará exactamente, no sé, yo supongo que tiene que empezar por la liberación de los presos políticos. Y no quiero decir que solamente la liberación de Leopoldo y de Daniel, es la liberación de todos los presos políticos. Y como lo ha dicho mi hijo Leopoldo en más de una oportunidad, que salgan todos, que salgan esos 76, que salgan esos 15 estudiantes que tienen entre 18 y 20 años y que sea él el último en salir. Yo
desde aquí, desde la pantalla de NTN 24, le pido como madre de Leopoldo, como madre venezolana, a su santidad. Tenemos fe, tenemos esperanza que algo va a suceder el domingo próximo cuando se lleve a cabo esta reunión. Y para ello hemos convocado a esta vigilia nacional para orar, para rezar, para pedir en oración lo que nosotros todos los venezolanos queremos, el reconocimiento de los derechos humanos de este país tan maravilloso. Señora Antonieta, diferentes sectores, inclusive el mismo Diego Arria, que también es un reconocido líder de oposición, que en este momento está prácticamente exiliado en los Estados Unidos, se encuentra por fuera de Venezuela, le han pedido a Leopoldo López que ya acabe esa huelga de hambre, que Venezuela lo necesita con vida, no lo quiere sin vida, no lo quiere mal. ¿Usted le ha transmitido eso a su hijo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la carta de Diego, la verdad, gran amigo Diego, lo saludo desde esta pantalla. Su carta me conmovió inmensamente porque es exactamente lo que nosotros como padres pensamos acerca de la situación de Leopoldo. Pero quiero ser muy clara, esta es una decisión personal de Leopoldo. Leopoldo quiere un gesto, un signo, un símbolo humanitario de este gobierno para levantar la huelga. Permítame, señora Antonieta, voy a Washington, los Estados Unidos, con el señor José Miguel Vivanco, que nos puede acompañar solo este primer bloque. Señor Vivanco, ¿usted cree que este tipo de actos, este tipo de huelgas de hambre, sí van a llamar la atención de alguna manera de la comunidad internacional? Porque también se pregunta uno que han sido diferentes los sectores a nivel internacional que le han exigido a Nicolás Maduro no solamente la liberación de los presos políticos, sino también el respeto por las libertades democráticas. No lo han hecho los mandatarios en el poder, pero sí lo han hecho otros sectores internacionales. ¿Cómo pensar que esta vez el presidente Nicolás Maduro sí va a escuchar una voz diferente? El presidente Maduro va a escuchar cuando la comunidad internacional, incluyendo obviamente a nivel regional, hable claro y firme. Y yo sí creo que el sacrificio que están asumiendo en este instante tanto Leopoldo López como Ceballos al estar, practicando una huelga de hambre, está generando atención y preocupación a nivel regional. Hay mucha más preocupación sobre el estado de la crisis en materia de derechos humanos en Venezuela hoy que ayer. Yo creo también que hay países claves como por ejemplo Brasil, donde hay cada vez más interés. El gobierno, incluso el de Dilma Rousseff, que hasta ahora se ha mantenido bastante silencioso y al margen, ha mostrado gestos de apertura. Desde luego también el Congreso, el Senado brasileño también lo ha hecho y tiene una enorme importancia lo que ocurra en Brasil para Sudamérica. Yo sí creo que todas estas iniciativas que se toman desde la sociedad civil en Venezuela y fuera de Venezuela ayudan a visibilizar una situación que de lo contrario se va a seguir agudizando. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta primera parte del programa. Al contrario, es un gran placer estar con NTN 24 para toda esta región y para los Estados Unidos, conversando sobre un tema de la mayor trascendencia como es la situación de derechos humanos en Venezuela. Y vamos a esperar qué pasa este domingo, señor Vivanco. Muchas gracias a usted. Voy a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con Antonieta de López. Es una de las protagonistas de la noticia, es la mamá de Leopoldo López, quien ya completa 2 semanas en huelga de hambre, al lado de Daniel Ceballos y otra veintena de líderes de oposición que están intentando llamar la atención del mundo frente a la situación que enfrentan los derechos humanos en Venezuela. También vamos a estar con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien fue uno de los mandatarios que a través de una declaración escrita ha pedido la liberación de los presos políticos en Venezuela. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.